Sin embargo, este fenómeno es diferente del que se conoce para los rayos de Röntgen. En efecto, los rayos secundarios de los rayos de Röntgen estudiados hasta ahora nacen bruscamente en el momento en el que el cuerpo que los emite es golpeado por los rayos de Röntgen y cesan bruscamente con la suspresión de estos. Ante los hechos de que acabamos de hablar, uno se puede preguntar si la reactividad en apariencia espontánea no es un efecto inducido para ciertas sustancias. Fue acertado o no el comentario de los Curie, lo que está claro es que ni el fenómeno de las emanaciones ni la radioactividad inducida les fueron extraños y que, de hecho, en cuanto a publicación precedieron a Rutherford en su identificación y así lo reconoció, aunque no totalmente. El propio Rutherford en el resumen en el resumen que sobre estos temas ofreció en su libro Radio Reactive Transformation de 1906, una de las Biblias de la radioactividad para los investigadores del área. En 1900 el autor demostró, leemos Rutherford 1906 b páginas 12 y 13 de la reimpresión de 1911, que el torio, además de expulsar partículas A y B, emiten continuamente una emanación reactiva o gas. Tanto el radio como el actinio exhiben una propiedad similar. Estas emanaciones están constituidas por materia gaseosa reactiva cuyo poder de radiación decae rápidamente. Las emanaciones del torio, radio y actinio pueden distinguirse entre sí fácilmente por la velocidad con la que pierden su actividad. Las emanaciones del actinio y el torio duran muy poco. La primera pierde la mitad de su actividad en 3,9 segundos y la segunda en 58 segundos. Por el contrario, la emanación del radio es mucho más persistente y requiere un lapso de alrededor de 4 días para reducir su actividad a la mitad. Aproximadamente al mismo tiempo continuaba Rutherford se desveló una sorprendente acción del radio y el torio. M. Curie 1899 y encontraron que todos los cuerpos situados en el entorno de sales de radio se vuelven activos temporalmente. Una propiedad similar fue observada independientemente por el autor Rutherford 1900 A y D. Para el torio, esta propiedad del radio y torio de excitar o inducir actividad en sustancias situadas cerca de ellos es debida directamente a las emanaciones de estos cuerpos. La emanación es una sustancia inestable y se transforma en un tipo de materia no gaseosa que se deposita en la superficie de todos los cuerpos de su alrededor. Pero para comprender realmente lo que eran las emanaciones se necesitaba algo más, como la teoría de transformaciones radiactivas que Rutherford desarrolló junto a Frederick Soddy. En lo que pudieron Marie y Pierre Curie fue en competir con Rutherford acerca de los mecanismos que subyacen en la producción de los fenómenos. Pronto había que hablar de transformaciones o desintegraciones radiactivos, pero en este punto Rutherford contó con una ayuda muy estimable, la de un joven químico de Oxford, que a la primavera de 1900 llegó al departamento de química de la Universidad McGill, Frederick Soddy, 1877-1956. Como ya sabemos, el estudio de los fenómenos radiactivos requiere de habilidades físicas al igual que químicas. Las físicas las poseía y en abundancia Rutherford, pero no así las químicas, motivo por el cual necesitaba ayuda de este campo. En principio consideró la posibilidad de que MacDonald, profesor de química de McGill, le ayudase, pero un químico orgánico, no mostró interés, perdiendo así la que sin duda fue la ocasión de su vida. Aunque Sobey se había graduado de First Class Honors en la School of Nature Science de Oxford en 1898, permaneció en esta ciudad casi 2 años investigando en el campo de de la síntesis de sustancias químicas orgánicas. En mayo de 1900, después de no tener éxito en un dada su juventud e inexperiencia, atrevido intento de conseguir una cátedra de química en la Universidad de Toronto. Aceptó un puesto demostrator en McGill, en donde permaneció hasta marzo de 1903, cuando se unió a William Ramsay en el University College de Londres para examinar con mayor profundidad los productos gaseosos emanaciones de las desintegraciones radiactivas. Sin embargo, permaneció con él poco tiempo, ya que en 1904 fue elegido para una cátedra en la Universidad de Glasgow, un puesto que ocuparía 10 años durante la Primera Guerra Mundial. Soddy fue profesor en Aberdeen
en Aberdeen, pasando en 1919 a ocupar la cátedra de química en su alma mater, Oxford, que mantuvo 16 años. Las aportaciones de Soddy al conocimiento del mundo atómico no cesaron tras separarse de Rutherford. Una de estas aportaciones brilló con especial intensidad el reconocimiento de que elementos de diferentes peso atómico pueden poseer propiedades químicas idénticas. Soddy 1910, para referirse de manera genérica a esos elementos con propiedades químicas idénticas. El mismo introdujo en 1913 un término que terminó haciendo fortuna: isótopos. Soddy 1913-400. La misma suma algebraica de las cargas positivas y negativas en el núcleo cuando la suma aritmética es diferente da lo que denominó isótopos, porque ocupan el mismo lugar topos en la tabla periódica. Por estas investigaciones y por lo que llevó a cabo en el dominio de la radiactividad, recibió el Premio Nobel de Química en 1921 por sus contribuciones a nuestro conocimiento de la química de las sustancias radiactivas y sus investigaciones sobre el origen y naturaleza de los isótopos. Se lee en la comunicación con la que la Academia Sueca hizo público el galardón con relación a los isótopos. Aunque no sea posible desarrollar este tema aquí, diré que la denominación de Soddy no fue la única, aunque sí, como sabemos, la que le impulsó dentro del inmenso esfuerzo por ordenar de cada vez más grande número de sustancias radiactivas que se han encontrado. Casimir Fajans, 1887-1975, entonces profesor de la Universidad de Karlsruhe, lo fue entre 1911 y 1917. Antes, en 1910-1911, había estado con Rutherford en Manchester. Otro investigador destacado en el mundo de la radioactividad propuso en 1913 el premio Pleiada. La propuesta la realizó en artículos publicados en Chemische Zeitung 37242, Bericht der Deutschen en donde publicó una serie de 3 artículos, Fajans 1913 A, B y C. En el tercero de ellos, en donde encontramos la mención a las Pleiadas, Fajans 1913 C 171. No veíamos no, nos veíamos conducidos a citar a más de 30 elementos en un mismo grupo. Ello llevaba a considerar estos elementos como un elemento único al que había que asignar un peso atómico convenientemente elegido. En apoyo de esta manera de ver las cosas se podía citar varios ejemplos conocidos en los que dos elementos radiactivos se parecen hasta tal punto que son absolutamente inseparables por vía química y en consecuencia no constituyen desde un punto de vista químico más que un solo elemento. Se ha propuesto en este punto Fajans incluía como referencia las citadas anteriormente. La palabra pleiada para designar estos grupos de elementos inseparables que ocupan el mismo lugar en el sistema periódico. La teoría de las transformaciones radiactivas. Pasemos ya a los trabajos que Rutherford y Soddy llevaron a cabo en Montreal, en una época en la que el físico neozelandés se encontraba en plena efervescencia científica. En este punto interesante, dado el tema central del presente libro, señalaba que el propio Rutherford veía a Marie Pierre y a Becquerel como sus principales competidores. Así es, una carta que escribió el 5 de enero de 1902 a su madre manifestaba, citada en EVE 1939-80: estoy ahora ocupado escribiendo artículos para su publicación. Tengo que continuar ya que siempre hay gente tras mis pasos. Tengo que publicar mi trabajo actual tan rápidamente como sea posible para continuar en la carrera. Los mejores sprinters en este camino de investigación son Becquerel y los Curie en París, que han realizado mucho trabajo muy importante en el tema de los cuerpos radiactivos a lo largo de los últimos años. La virtud de las emanaciones de radiactividad inducida es que surgió y a la postre impulsó la idea de que en alguna medida la radiactividad provocada por el torio, el radio y otros elementos radiactivos se debía a pequeñas cantidades de sustancias que se producían en un elemento progenitor que a su vez
podía proceder de otro impulso. En definitiva, la idea de las transformaciones radiactivas desarrollada por Rutherford y Sobey entre 1902 y 1903, especialmente importante en ese desentrañamiento de cadenas radiactivas, fue el reconocimiento de que las distintas sustancias producidas por la radioactividad eran o podían ser en realidad elementos diferentes de elementos radiactivos de origen. Así, en 1902, en uno de sus artículos conjuntos, Rutherford y Soddy demostraron que al menos una parte de la emanación del torio era un gas inerte o noble, nuevo, en el que al principio se denominaba nitrón y finalmente radón. La teoría de que la emanación, escribieron Rutherford y Softy 1902, puede ser debida a que el medio próximo se hace radiactivo, es por tanto excluida, y la interpretación de los experimentos se la de ser la de que la emanación de un gas inerte químicamente análogo en su naturaleza a los miembros de la familia del argón. Ahora bien, el que fuesen capaces de efectuar semejante manifestación no implicaba todavía el que supiesen enmarcarla enmarcarla en un contexto interpretativo único, aunque sí avanzaba dos posibilidades. Puede ser uno de las constituyentes inertes de la atmósfera se haga radiactivo en presencia del torio y constituya de esta manera la emanación. La otra alternativa es considerar la emanación como formada por un gas emitido por el compuesto de torio. No es necesario que el gas, contenga torio. Puede concebirse que sea un gas inerte emitido continuamente con el estado radiactivo. Finalmente sería una última posibilidad la real. Ya solo en su formulación aparece la esencia de la teoría de la transmutaciones radiactivas, elementos que producen otros elementos, un resultado importante obtenido por Rutherford y Sobey en otro de sus artículos de 1902 fue el que la mayor parte de la reactividad del torio, normalmente alrededor del 54%, se debe a un tipo de materia THX torio X que posee propiedades químicas diferentes y que es temporalmente reactivo, decayendo su actividad a la mitad en unos 4 días. Rutherford y Sobey 1902-1962, volumen 1.454. Más tarde se comprobó que el torio X es una forma excepcionalmente radiactiva del radio. Había cuenta de los resultados experimentales que estaban obteniendo Rutherford y Sobey. No podían ignorar la cuestión fundamental de su interpretación teórica, y en el último artículo suyo que ha citado utilizaban la acción final para el propósito. Aunque sus comentarios eran todavía de un carácter bastante general, básicamente señalaban que sus resultados estaban en armonía con la idea de que la reactividad era una función del átomo y no de la molécula, como sostenían los principales científicos del campo. Todos los investigadores más prominentes en este tema están de acuerdo en considerar que la radiactividad es un fenómeno atómico. M. y M. Curie, los pioneros de la química del tema, han afirmado que esta idea subyace en su trabajo desde el principio, y que creo que sus métodos de investigación. M. Becquerel, el descubridor inicial de la propiedad del uranio, señaló en su anuncio de la recuperación de la actividad del mismo fenómeno después de que el constituyente activo haya sido eliminado mediante un tratamiento químico, la importancia del hecho de que el uranio esté emitiendo rayos catódicos. Estos, según la hipótesis de Sir William Crookes y el profesor J. J. Thomson, son partículas materiales de masa un milésimo la del átomo de hidrógeno. Marie y Pierre Curie, la naturaleza atómica de la radiactividad. El artículo de Marie y Pierre Curie al que se refería Rutherford y Soddy se titula Sur les corps radioactifs, Curie P y Curie M, 1902, y su contenido es, aunque breve, muy interesante. En él y reaccionando ante una nota de Becquerel en la que éste realizaba algunas hipótesis sobre la naturaleza de los fenómenos radioactivos, los Curie exponían algunas de las ideas que nos han guiado en nuestra investigación. Se trataba, parece, de algo así como una declaración para asegurar la paternidad de ciertas ideas, o al menos para que nadie pensase que algunas concepciones que estaban siendo o podían ser propuestas eran completamente nuevas. Desde el comienzo de nuestras investigaciones señalaban Hemos admitido que la reactividad era una propiedad atómica de los cuerpos, y añadían: cada átomo de un cuerpo reactivo funciona como una fuente constante de energía. Es posible extraer de esta hipótesis consecuencias muy variadas que se pueden someter al control de la experiencia, sin que sea necesario precisar en dónde poseen esta energía los cuerpos reactivos. Ahora bien, una cosa es admitir la naturaleza atómica de la reactividad y otra saber en qué consisten realmente.
No tenemos ninguna idea sobre la cantidad de energía que se pone en juego en los fenómenos de la reactividad y no sabemos tampoco según qué leyes se disipa, ni si varía con el estado físico y químico de los cuerpos radiantes. Y todo esto, a pesar de que sabía muy bien, como también señalaba en este artículo, el extraordinario poder de la recuperación de la reactividad de las sustancias reactivas. Para Marie y Pierre, en lo que se refiere al origen de las energías de la reactividad, las posibilidades que se abrían eran dos. Uno, los cuerpos reactivos poseen realmente la energía que emiten, o dos, son algo así como transformadores de energía exterior, pero ya me refería a sus opiniones sobre estos puntos en el capítulo anterior. Volveré en cualquier caso a las opiniones de Marie y Pierre Curie sobre esta cuestión con relación a su reacción ante la teoría de la transformación atómicas de Rutherford y Sobey. Ahora es preciso señalar que también se dieron cuenta de que se trataba de un terreno resbaladizo. Recordemos en este sentido los pasajes ya citados en el artículo precedente. Curie y P y Curie M en el estudio de fenómenos desconocidos se pueden estructurar hipótesis muy generales y avanzar paso a paso con la ayuda de la experiencia. Esta marcha metódica y segura es necesariamente lenta. Las investigaciones e ideas de Marie y Pierre Curie a lo largo de las respectivas carreras obedecieron efectivamente esta norma, la de la marcha metódica y segura, la del avance paso a paso, un método que también siguió Ernest Rutherford, aunque este fuese capaz de encontrar claves experimentales que le sirvieron para proponer mecanismos eficaces en la comprensión no solo de los fenómenos reactivos, sino también para los procesos atómicos. Otra cosa era propuesta como la de Jim Pearce 1901, en la que de hecho se refería a los Curie en su nota en, por ejemplo, una conferencia sobre hipótesis moleculares pronunciada del 16 de febrero de 1901. Perrin se había referido a una estructura nucleoplanetaria de los átomos, en la que cada átomo estaría constituido de una parte por una o varias masas muy fuertemente cargadas de electricidad positiva, una especie de soles positivos cuya carga sería muy superior a la de un corpúsculo, el corpúsculo electrón descubierto por Thomson. De otra parte, por una multitud de corpúsculos, una especie de pequeños planetas negativos, el conjunto de cuyas masas gravitan bajo la acción de las fuerzas eléctricas, y la carga negativa total equivale exactamente a la carga positiva total, de manera que el átomo es eléctricamente neutro. Parecido con el modelo que proporciona en 1911 Rutherford es evidente, pero hay un punto que no podemos olvidar. Rutherford 1911 construyó su modelo que incluía predicciones precisas del tamaño del núcleo según evidencias sólidas, mientras que el soporte experimental de Perrin apenas pasaba de la siguiente referencia. Si el átomo es muy pesado, es decir, probablemente muy grande, el corpúsculo más alejado del centro, el Neptuno del sistema, será más retenido en su curso por la atracción eléctrica del resto del átomo. La menor causa le separará. La formación de rayos catódicos podrían llegar a ser tan fácil que la materia parece espontáneamente reactivar. Tales son el uranio y el torio, que precisamente tienen los pesos atómicos más grandes seguramente conocidos. Tales parecen ser los nuevos metales fuertemente reactivos recientemente descubiertos en Francia por M. y M. Curie 1898 y por M. de Beer 1899. Sugerente sin duda y a la postre no demasiado alejado de la verdad, pero en 1901 con los argumentos utilizados básicamente infundado. Pero volvamos a Rutherford y Sobey. La teoría de las transformaciones reactivas 2, la venganza, ¿no es cierto? No fue en los dos artículos sobre la reactividad de los compuestos de torio publicados en la Transaction of the Chemical Society, en donde Rutherford y Sobey elaboraron realmente sus ideas sobre la naturaleza de la reactividad, sino en otros tres que aparecieron en Philosophical Magazine en 1902 y 1903, Rutherford y Sobey 1902, C y D 1903. En la introducción del primero de estos tres artículos ya se señalaba con claridad la posición definida de sus autores, Rutherford y Sobey 1902. Los artículos que siguen dan los resultados de una investigación detallada de la reactividad de compuestos del torio, que ha arrojado luz sobre las cuestiones relacionadas con la fuente y mantenimiento de la energía disipada por sustancias reactivas.
Se demuestra que la reactividad está acompañada por cambios químicos en los que se están produciendo continuamente nuevos tipos de materia. Los productos de estas reacciones son al principio reactivos, pero su actividad disminuye de manera regular desde el momento de su formación. Se extrae la conclusión de que estos cambios químicos deben ser de carácter subatómico. Para mis propósitos de este libro es más interesante. El más interesante es, sin embargo, el tercero de los artículos mencionados, el último que Rutherford escribió con Sobey, quien ya no estaba en Montreal cuando apareció publicado en el número de mayo de 1903 de Physical Magazine. Se trata, y de ahí su claridad, del resumen final de sus ideas, el resumen en el que se en el, eh, el resumen en el que se encuentra por primera vez de manera explícita aportaciones tan fundamentales como la ley de cambio radiactivo, que diferente de la ley de tan fundamental como la ley de cambio radiactivo, y que difiere de la ley de decaimiento, desintegración radiactiva, puesta por Rutherford en 1900, con la que ya nos hemos encontrado. La ley de Rutherford y Sobey presentaban, y que pasaría a ser una expresión clásica de la física general, con la que expresaba que la proporción de cambio reactivo del sistema en un instante arbitrario es siempre proporcional a la cantidad del elemento reactivo que permanece inalterado. N representa el número de sistemas que permanecen inalterados en el instante. T y lambda es una constante. Más adelante Rutherford ya escribiría más correctamente. El otro resultado, que se expresa de una manera particularmente destacada, incluyendo una representación gráfica propia que lo hace aún más notorio, es el de la dinámica de los cambios radiactivos Rutherford. La desintegración del átomo y la expulsión de partículas cargadas pesadas con masas del mismo orden que el átomo de hidrógeno deja detrás un nuevo sistema más ligero que antes y poseyendo propiedades químicas y físicas bastante diferentes del elemento original. El proceso de desintegración, una vez empezado, procede de nivel a nivel con velocidades que se pueden medir en cada caso. En cada nivel son proyectadas uno o más rayos X hasta que se alcanzan los últimos niveles en el que se emite el rayo B o electrón. Para designar los numerosos fragmentos de átomos o nuevos átomos que se producían a partir del átomo inicial, Rutherford y Sobey propusieron el término de metabolón, que no tendría fortuna incluían la tabla de los metabolones conocidos hasta entonces, que se producían de la desintegración del uranio, torio y radio. En el primer diagrama de este tipo publicado, uranio X incógnita, torio X, emanación del torio, actividad 1 del torio excitado, actividad 2 del torio excitado, actividad 3 del torio, emanación del radio, actividad 1 del radio excitado, actividad 2 del radio excitado, actividad 3 del... Todavía quedaba obviamente la larga y compleja tarea de desentrañar las cadenas de transformaciones radiactivas, a la que Rutherford se dedicó por ahínco, pero no ha dudado de que se había a la que se dedicó con ahínco, pero no hay duda de que se había dado un paso fundamental. A partir de entonces el problema era el de los contenidos, no el de la organización, y el dominio de los contenidos no se trata únicamente de saber qué era. Por ejemplo, el torio X, la emanación del radio o la actividad 2 del radio excitado. Para poder avanzar era especialmente necesario resolver la cuestión de qué eran los rayos X, que los rayos B eran electrones que se movían a gran velocidad. Es algo que, como sabemos, se averiguó pronto midiendo J.J. Thomson 1897. El cociente E sobre M, un problema que Rutherford solo pudo comenzar a resolver más tarde. Visto retrospectivamente, un factor importante del problema era que el ser los rayos a particulares de una masa mucho mayor que los electrones, era difícil apreciar su curvatura cuando pasaban por campos eléctricos o magnéticos. En 1904, Rutherford ya consideraba abiertamente la posibilidad de si las partículas eran o no átomos de helio. Así, una ocasión tan señalada como el Congreso Internacional de Artes y Ciencias celebraba en Saint Louis en septiembre de 1904. Rutherford 1906, Chadwick Deer 1962, manifestaba como el valor de E es igual a M es de 10 a la 4 para el átomo de hidrógeno Cb. Suponiendo que las partículas A llevan la misma carga que los átomos de hidrógeno, que la masa aparente de la partícula T
partículas es alrededor de 2 veces más grandes que la del átomo de hidrógeno. Si las partículas están constituidas de materia bajo cualquiera de las formas conocidas, este resultado muestra que esta forma de la materia es o el átomo de hidrógeno o el átomo de helio. No obstante, hasta 1908 no obtuvo lo suficientemente seguro para poder concluir que Rutherford y Geiger 1808 la partícula A transporta una carga de 2. Escribiendo unas líneas después, podemos concluir que una partícula A es un átomo de helio. Nótese que Rutherford empleaba la expresión átomos de helio para lo que hoy sabemos son núcleos del átomo de helio. No es sorprendente este error, toda vez que la estructura atómica de la materia constituye un problema abierto. Sería el mismo Rutherford 1911. Ya en Manchester en 1907 se convirtió en Langworthy, profesor de física en la Victoria University, después que mantuvo hasta 1919, quien daría el paso fundamental de esta dirección, utilizando precisamente las partículas A y B como instrumentos de análisis. Marie Curie ante la teoría de las transformaciones radiactivas. Las ideas sobre las transformaciones radiactivas fueron bien aceptadas en Gran Bretaña, Badash 1966, pero no tanto por los Curie. Ya nos hemos encontrado con algunas de las opiniones aparentemente favorecidas por Marie Curie. Ahora el punto que considera es cómo reacciona ante estas aportaciones concretas de Rutherford y Sobey. En su tesis doctoral 1903, Marie manifestó que ninguna de las hipótesis propuestas para explicar la radiactividad había sido confirmadas y ni siquiera mencionaba a Rutherford y Sobey. Maley 1979-219. Sin embargo, en la edición revisada publicada en 1904 ya se dio por enterada de los trabajos de los científicos británicos. La investigación más reciente son favorables a la hipótesis de una transformación atómica del radio. Esta hipótesis ha sido propuesta desde el principio de nuestras investigaciones sobre la radiactividad. Ha sido adoptada francamente por M. Rutherford, que ha admitido que la emanación del radio es un gas material que es uno de los productos de la desagregación del átomo del radio. Las experiencias recientes de M. Ramsey y Sobey tienden a probar que la emanación de un gas inestable que se destruye cuando destruye, dando lugar a la producción de helio. Dos puntos tienen un interés especial en la cita de precedente. Por un lado, el que Marie se adjudicaba la maternidad de la idea de la teoría de las transformaciones radiactivas. Después de lo que ya he señalado con anterioridad, solo cabe apuntar que o no había entendido las novedades incluidas en los trabajos de Rutherford y Sobey, que pensaban que la idea central era la de la naturaleza atómica del proceso. No es así, es mucho más. O que cometía el no infrecuente pecado en el mundo de las ciencias de pensar. Eso ya lo dije y sabía yo. El segundo punto es el de que lo que realmente la convenció fue la demostración espectroscópica hecha en agosto de 1903 por Ramsey y Sobey en 1903 de que la emanación de radio generaba helio, con lo que se eliminaba la objeción en la que Pierre Curie en 1903 insistía especialmente de que la emanación no tenía por qué ser un nuevo gas material. Ahora era ya difícil seguir argumentando como había hecho Pierre. Yo pienso en la actualidad no hay razones suficientes para admitir la existencia de una emanación de materia bajo su forma atómica ordinaria. Con anterioridad, M. de Bierne y yo hemos buscado en vano rayas espectrales en los gases reactivos extraídos del radio y tras manejar una serie de no demasiadas claras posibilidades concluía su nota señalando: queda una tercera hipótesis que consiste en suponer que la emanación no tiene por soporte la materia ordinaria y que existen centros de condensación de energía situados entre las moléculas del gas y que pueden ser desarrolladas con él. Aparte del escueto párrafo añadido a la edición revisada de su tesis doctoral, Marie Curie aprovechó la ocasión que le daba la lección con la que comenzó su artículo de física general en la Sorbona el 5 de noviembre de 1906. Esto es como muestra como nuevo profesor sustituyendo a su difunto esposo para referirse públicamente a la teoría de las transformaciones radiactivas en aquella lección titulada Las teorías modernas relativas a la electricidad y a la materia. Marie manifestó en la línea de lo añadido a su tesis doctoral lo siguiente:
Si la teoría de las transformaciones reactivas continúan adquiriendo un grado creciente de confianza, resultarán de ella consecuencias importantes para la geología y nos veremos abocados a preocuparnos activamente por las proporciones relativas de los elementos constituyentes de las rocas con vista a deducir de ahí sus grados de parentesco. Vemos que la hipótesis de la transformación radiactiva se adapta muy bien en el estado actual de su desarrollo. Esta hipótesis se encuentra entre las que fueron indicadas por M. Curie y yo desde el comienzo de nuestra investigación sobre la radiactividad. Pero ha sido precisa y desarrollada sobre todo por Rutherford y Sobey, a los cuales es por este motivo atribuida generalmente. Me parece, sin embargo, útil no dejarlos demasiado del dominio de los hechos demostrados positivamente y no perder de vista otras explicaciones que se pueden proponer de la radiactividad. El estado actual de esta ciencia no me parece lo suficientemente avanzado como para que nos podamos pronunciar de una manera absoluta.